Los modelos de probabilidad son muy importantes dentro de la psicología. Ellos sirven para predecir cuál será el comportamiento X de una persona ante determinada variable de estudio. Podemos decir que la probabilidad mide y determina la posibilidad de que ocurra cierto suceso. Cuando tenemos dos o más alternativas, la probabilidad nos permite de forma racional o científica evaluar opciones, determinar criterios y alternativas posibles para tomar decisiones adecuadas. Para ello contamos con probabilidad a priori y a posteriori. La probabilidad a priori de una cantidad X desconocida es la distribución de probabilidad que expresa alguna incertidumbre acerca de X antes de tomar en cuenta los datos. En cuanto a la probabilidad a posteriori de un evento aleatorio, esta consiste en la probabilidad condicional que es asignada después de que la evidencia es tomada en cuenta. Probabilidad en psicología es una distribución que predice la frecuencia de cada resultado cuando un experimento se repite un cierto número de veces. Estos modelos nos proporcionan información acerca de las probabilidades con las que una variable aleatoria toma cualquier valor o conjunto de valores. Los modelos de probabilidad, igual que las variables aleatorias, se clasifican en modelos discretos y continuos. Los modelos de probabilidad permiten predecir con un pequeño margen de error las posibles relaciones que suelen presentar los datos experimentales. En otras palabras, su objetivo en psicología es predecir con un mínimo de error los datos numéricos que proporciona una situación experimental. Dos de los modelos teóricos más relevantes en psicología son la distribución binomial y la distribución normal. La distribución binomial se utiliza en situaciones cuya solución tiene dos posibles resultados nombrados como éxito o como fracaso. Por ejemplo, predecir la efectividad de un taller aplicado a un grupo de padres de familia para que modifiquen su estilo parental, en donde el éxito será el hecho de que sí hayan logrado modificarlo y el fracaso que no lo hayan logrado. O evaluar el grado de depresión después de una intervención en un grupo de pacientes para verificar si mejoraron o empeoraron. La distribución binomial tiene las siguientes características. Consiste en un número de intentos idénticos. Cada intento da lugar a solo dos resultados posibles, ya sea éxito o fracaso. Los intentos son independientes y la probabilidad de éxito es constante entre uno y otro intento. Entonces, la distribución binomial es un tipo de distribución de probabilidad aplicable a variables discretas conformada por una serie de ensayos de Bernoulli, cuyos resultados son independientes y con una probabilidad fija de éxito entre los ensayos. Por su parte, la distribución normal sirve para representar el comportamiento estadístico de una variable continua en una determinada población. Para que este modelo sea aplicable, debe cumplir con una serie de propiedades, como tener forma de campana invertida cuya curva de densidad sea simétrica, que el área bajo una curva normal y sobre el eje X siempre sea igual a 1, que la media se localice en el centro de la distribución y que se extiende indefinidamente a la derecha y a la izquierda de la media, hacia el eje horizontal pero sin tocarlo nunca. La forma y la posición de una distribución normal dependen de los parámetros de media y desviación, por lo que hay un número infinito de distribuciones normales. Por ejemplo, en un estudio psicológico se hace necesario encontrar la probabilidad de que una muestra de 36 alumnos universitarios tengan un coeficiente intelectual superior a 109. La contrastación de hipótesis es un procedimiento que sirve para comprobar si una hipótesis se acepta o se rechaza. Para comprenderlo mejor es necesario entender algunos conceptos, como hipótesis nula, que es aquella que contrastamos, la cual supone que no existen diferencias significativas, y la hipótesis alterna, que es aquella que niega la hipótesis nula y lo cual supone que sí existen diferencias significativas. El nivel de significancia, que se refiere al nivel de error o probabilidad de equivocarnos en la afirmación o inferencia que estamos haciendo a partir de nuestros datos. Se le denota con la letra griega alfa y sirve para determinar el punto de corte a partir del cual el investigador decidirá si rechazar o no la hipótesis nula. Los pasos a seguir en el contraste de hipótesis son: primero, debemos establecer la hipótesis indicando la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En segundo, debemos especificar los supuestos que se asumirán, incluyendo los supuestos distribucionales, de muestreo, etc. Enseguida, vamos a elegir un estadístico de contraste apropiado, especificando su distribución cuando se asume como verdadera la hipótesis nula y los respectivos supuestos.
En cuarto lugar, vamos a establecer una regla de decisión bilateral o unilateral, basada en el nivel de significancia específico que se adopte. Enseguida, debemos calcular el valor del estadístico de contraste y el nivel crítico. Por último, debemos adoptar la decisión y establecer la conclusión. Cuando decimos que los resultados son estadísticamente significativos, lo que se pretende decir en realidad es que los resultados probablemente no sean debido al azar, que la variable independiente ha producido un efecto real y que si repetimos el experimento obtendremos de nuevo resultados que permitan rechazar la hipótesis nula. Para ejemplificar lo anterior, Pagano en su texto de 2008 expone lo siguiente. Investigadores de la Universidad de Duke observaron durante una década a más de 4.000 personas de edad avanzada y descubrieron que las mujeres que viven más suelen estar ligeramente deprimidas, en comparación con las que no sufren depresión alguna o las que padecen depresión severa. En el caso de los hombres, se observó que la depresión leve no produce efecto alguno sobre la mortalidad. Suponiendo que el artículo haya tomado un nivel de significancia de 0.05, las mujeres que sufrían depresión leve fueron menos propensas a morir durante el periodo de estudio que las mujeres que no sufrían depresión alguna o que las que padecían formas más severas de depresión. Efectivamente, este resultado alcanzó la significación en el nivel de 0.05, pero todavía es un tanto cuestionable. En primer lugar, esto parece ser un resultado sorprendente e imprevisto que los autores no aciertan a entender. En segundo lugar, las mujeres sin depresión, ni las que padecían depresión más grave, mostraron este comportamiento. Por último, los hombres ligeramente deprimidos tampoco produjeron este resultado. Entonces, ¿a qué atribuye usted esto? ¿Al azar o a un efecto real? El argumento que se plantea es que el simple hecho de que un resultado sea estadísticamente significativo no implica automáticamente que dicho resultado sea un efecto real. Por supuesto, una repetición habría ayudado a resolver la cuestión. Una variable continua es aquella que puede asumir un número infinito de valores entre las unidades adyacentes de una escala. El peso, la estatura y el tiempo son ejemplos de variables continuas. Para cada una de estas variables existe de manera potencial una infinidad de valores entre las unidades adyacentes. Por ejemplo, si estamos midiendo el tiempo y la unidad mínima que utilizamos es un segundo, entonces entre 1 y 2 segundos existe una infinidad de valores posibles. 1.1 segundos, 1.01 segundos, 1.001 segundos y así sucesivamente. Podemos aplicar el mismo argumento al peso y a la estatura. Una variable discreta es aquella para la cual no existen valores posibles localizadas entre las unidades adyacentes de una escala. Un ejemplo de variable discreta es el número de hijos en una familia. En este caso, la menor unidad es un hijo y no existen valores posibles entre 1 y 2 hijos, 2 y 3 hijos, etc. La característica de una variable discreta es que cambia por cantidades fijas sin que haya valores intermedios. Otros ejemplos son el número de estudiantes en un grupo, el número de profesores en una universidad, el número de pacientes que atendió el último mes.